integridad considerada un valor en la sociedad de hoy? ¿Por qué unos valoran la integridad y otros simplemente la ignoran? ¿Qué impacto genera una persona de integridad a su alrededor? Hoy, en Respuestas, el valor de la integridad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. Hoy continuamos desarrollando nuestra serie Una persona de integridad. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine, y aquí muy contento de poder contribuir una vez más a lo que es la formación de la integridad, del carácter, los individuos de nuestra sociedad hoy en día. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del valor de la integridad, algo que no necesariamente muchos consideran un valor o es apreciado por las personas hoy en día. Sí, bien, yo creo que mucha gente no tiene integridad y sin embargo es un valor que no teniéndolo, mucha gente puede notarlo en el otro, puede incluso apreciarlo en el otro. Yo creo que un buen ejemplo de eso que yo estoy tratando de decirte ahora es la misma persona de Jesucristo, que 2000 años después de haber vivido, todavía hay mucha gente hablando de cómo él es un gran ejemplo, un gran modelo, un gran rol de liderazgo. Gente que no le sigue, gente que no le aplaude y sin embargo pudo reconocer la veracidad y la integridad en su vida. Jesús durante su paso por la tierra fue amado por unos y fue odiado por otros. Y podemos ver que su integridad pudo ser apreciada, como tú bien mencionas, por aquellos que quizás no le siguieron como Mesías. Bueno, yo creo que hay múltiples pasajes donde uno pudiera ver que sus enemigos mismos pues pudieron apreciar la integridad en la vida de Jesús. Al final de sus días, él terminó diciendo, ¿quién me acusa? Pilato no pudo acusarlo, Herodes no pudo acusarlo, el ladrón en la cruz no pudo acusarlo, el centurión al pie de la cruz tampoco. Pero déjame leerte este texto de Mateo 22, 15 al 17. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Nota cómo estos individuos, los fariseos, que eran sus contrincantes número uno, vinieron y le dicen a Jesús, nosotros sabemos que tú eres veraz, que tú enseñas el evangelio con verdad. Le dicen incluso que tú no buscas el favor de nadie, que eres imparcial. Esta gente pudo reconocer en la vida de Jesús, en su carácter, algo que yo creo que todavía hoy mucha gente reconoce y es su santidad, la consistencia entre sus palabras y sus acciones. Él dejó huellas y la persona de integridad, una de las cosas que hace es que deja huellas en el camino y crea un impacto a su alrededor. Miguel, pensando un poco en esto que acabas de decir, que la integridad puede ser apreciada por otros, aun cuando ellos no viven en integridad. ¿Cuál tú crees que sería la opinión de personas sin integridad que se relacionan con otras personas igual que ellas? Bueno, yo creo que eso va a depender. Por un lado, personas sin integridad frecuentemente se asocian con personas también sin integridad para hacer sus fechorías muchas veces. Pero por otro lado, yo creo que cuando tú tienes una persona sin integridad, que él vive de esa manera, pero alguien sin integridad comienza a relacionarse con esa persona. Y esa otra persona comienza a engañarle o esa otra persona comienza a quedarle mal, a incumplir los compromisos. Esa persona comienza a irritarse porque ahora me está afectando a mí. Es como que yo no tengo integridad y tú tampoco. Pero ahora cuando tú comienzas a faltar a tus compromisos conmigo, cuando tú comienzas a quedarme mal, pues a mí no me gusta. Yo comienzo a irritarme y yo comienzo incluso a acusarte de tu falta de integridad. Quizás un buen ejemplo, comparación es como la persona orgullosa. El orgulloso no tolera a otro orgulloso. Y por eso te decía que va a depender de en qué relación yo guardo con esa otra persona sin integridad. Muchas veces escuchamos a una persona decir, él me dijo esto o aquello, pero yo no le creí o no le hice caso porque sé que lo hizo para congraciarse conmigo. Y en esas palabras vemos que esa persona está al tanto de que no hay tanta verdad en esa lisonja y no cree en esa persona que le está adulando. Sí, yo creo de nuevo, nosotros no somos tontos y cuando alguien me habla para adularme, para conseguir algo de mí, tratando de congraciarse conmigo,
aun cuando yo quizás no tenga la integridad necesaria, yo me doy cuenta detrás de qué tú estás. E incluso me molesto. Y cuando tú te vas, me volteo y le digo al que está al lado, sí, él me dijo eso, ella me dijo eso, pero en realidad lo que quería era conseguir un beneficio. Una persona interesada. La falta de integridad puede ser vista por la persona con integridad y muchas veces por la persona sin integridad también. Comenzabas hablando de que Jesús fue una persona de integridad y de cómo él fue seguido por mucha gente. Y si hay algo que llama la atención en la persona de Jesús, es que fue seguido por personas de diferentes tipos, desde personas influyentes, personas de dinero, de poder, prostitutas, todo el mundo de diferentes clases y niveles seguía a Jesús. ¿Cuál tú piensas fue el atractivo en la persona de Jesús que tuvo ese magnetismo? Yo creo que cuando hablamos de Jesús y lo magnético de su personalidad, pudiéramos hablar de múltiples cosas, incluyendo la autoridad con la que hablaba. Pero si hay algo que nosotros podemos decir en general para luego llegar a la persona de Jesús, la persona con integridad es una persona que no es evasiva, es clara, no es engañadora, no está tratando de pescar información. Y en Jesús tú encuentras entonces una persona clara, una persona que te respondía a las preguntas, una persona que supo combinar en un solo ser, en un solo individuo, la gracia, la verdad, la misericordia, su santidad, congruencia al hablar con sus acciones. Y yo creo que ese balance perfecto de condiciones en esta persona hizo precisamente su liderazgo sumamente poderoso y sumamente atractivo para las multitudes y los individuos también en particular. En un momento mencionaste que una persona que habla con claridad, que no encubre sus agendas, sus intenciones. ¿Estás hablando entonces de una persona veraz, de una persona transparente, de una persona honesta? Bueno, yo creo que es parte de eso sin lugar a duda, pero al mismo tiempo no es simplemente que la persona de integridad habla verdad, la persona de integridad habla la verdad y hay una diferencia entre esas dos cosas. Miguel, en el bloque anterior me decías que existe una distinción entre hablar verdad y hablar la verdad. Explícanos de manera que no quede duda de qué quieres decir con esto. Bueno, yo creo que por un lado yo pudiera en ocasiones decirte una parte de la verdad y encubrir la otra parte de la verdad, en cuyo caso yo te he hablado verdad, porque la primera parte lo fue, pero yo no te he dicho toda la verdad. Y quizás un buen ejemplo bíblico pudiera ser, porque queremos también ilustrarlo desde la Biblia, de manera que nuestros televidentes puedan ir conociendo la historia bíblica. Abraham llega en un momento dado a un lugar y su rey, el rey del lugar era Abimelech. Abimelech le pregunta a Abraham entonces si la persona con quien él llega era su esposa, le dice que no, que era su hermana. Bueno, Abraham previamente le había dicho a Sara, su esposa, si te preguntan que si tú eres mi esposa, dile que no, que tú eres mi hermana. Bueno, por un lado, la verdad es que Sara, su esposa, era sí hermana de él de padre, se había casado con ella. Entonces, cuando él dice que ella es mi hermana, él dijo verdad, pero él no dijo toda la verdad, porque en esencia, el miedo de Abraham es que si le digo que tú eres mi esposa, y como ella era una mujer hermosa ante los ojos de Abraham, puede ser que ellos quieran matarme para quedarse contigo. Por tanto, al decir que tú eres mi hermana, yo estoy encubriendo la otra parte de la verdad. Y lo cierto es que una media verdad con la intención de encubrir la otra parte o de engañarte o llevarte a creer algo que no es mentira. Entonces, por eso decía que no es lo mismo decir verdad que hablar toda la verdad. Quizá para muchos que no estén familiarizados con esta historia bíblica, les resulte un poco difícil entender lo que has querido ilustrar. Me gustaría que utilizaras otro ejemplo. Yo creo que eso pasa continuamente y pensando en otra manera de ilustrarlo, suponte que tú me prestas tu carro y manejando a mí me chocan y ahora el carro tiene una bolladura. Yo voy a tu casa, te lo entrego, te entrego la llave y me voy. Tú posteriormente al otro día descubres esta bolladura y me llamas y me preguntas y me dices, ¿tú chocaste mi carro? Y yo te digo, no, yo no choqué tu carro. Ah, bueno, pues es que apareció una bolladura. Ah, bueno, pues mira, yo no choqué tu carro. Y luego yo pueda decir que yo hablé verdad porque yo no choqué tu carro, porque en realidad a mí me chocaron. Bueno, el problema es que cuando yo te dije yo no choqué tu carro, aunque eso era verdad porque yo no lo choqué, a mí me chocaron, yo te dejé con la impresión que esa bolladura no tenía nada que ver con el momento en que tú me prestaste el carro. Entonces yo traté de encubrir eso, con lo cual mi verdad se convirtió en mentira. No, la respuesta correcta era, no, yo no lo choqué, pero me chocaron. Esa hubiese sido hablar la verdad.
Entonces, por eso estamos tratando de hacer la diferenciación. Yo creo que la gente vive continuamente diciendo, yo le dije cómo fue, si lo que no nos dice la otra parte que encubrió. Yo creo que de ahí la famosa fórmula en las cortes de jura decir usted la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, yo creo que eso es bien ilustrativo. Jura usted decir la verdad, nada más que la verdad, Toda porque, la verdad. o toda la verdad y luego nada más que la verdad. ¿Por qué? Porque si yo te digo verdad y no te estoy diciendo toda la verdad, la corte no sabe toda la historia. Y luego también te dice y nada más que la verdad, porque suponte que la verdad va del 1 al 10. Y del 1 al 5 o al 6 es verdad, pero del 6 al 10 te dije mentira. Entonces yo no te dije y nada más que la verdad. Entonces te dije verdad, pero te la mezclé con mentira. De ahí la necesidad entonces de decir, juro usted decir la verdad, toda la verdad y Y nada nada más que que la la verdad. verdad. Esa es la integridad, la que demanda eso. Miguel, en nuestros días y más común en nuestra cultura, es muy común que la gente haga compromisos y que luego no cumpla. Y yo pienso, ¿esto ocurre por algo cultural, es algo aprendido o está relacionado de una manera u otra a una falta de integridad? Bueno, es todas las de arriba, como salen los exámenes, ¿verdad? Bueno, puede ser que a mí me hayan criado de esa manera, y si me he criado de esa manera, tengo un hábito aprendido. Puede ser que yo viva en una cultura como la nuestra, donde es muy cultural que la gente no cumpla sus compromisos. Sin embargo, Elaine, en esa misma cultura hay personas que cumplen sus compromisos. Entonces, ahora yo tengo que diferenciar en la misma cultura personas que cumplen compromisos con personas que no cumplen compromisos. Entonces, ahora los que cumplen compromisos son personas de integridad, los que no son personas sin integridad. No lo puedo dejar simplemente en que esto fue un hábito aprendido, esto es algo cultural, porque yo tengo la responsabilidad de vencer mis malos hábitos aprendidos y mis hábitos culturales. La integridad va a ser la diferencia. Mientras hablaba, me preguntaba, ¿qué hay de aquellas personas que no saben decir que no? Que lamentablemente le dicen que sí a todo el mundo, asumen una serie de compromisos que luego no pueden cumplir. ¿No está esto relacionado más bien a una debilidad de su carácter, el comprometerse con todo el mundo y luego no poder cumplir con todos esos compromisos debido a que no va a poder asumir, obviamente, todas esas responsabilidades? Bueno, es una debilidad de carácter, pero yo creo que no lo podemos dejar ahí de nuevo. La palabra integridad viene del latín integer y implica algo que está completo, sin cuarteadura. Esa persona tiene una cuarteadura, tiene una grieta en su carácter y por tanto no podemos hablar de una persona de integridad, y yo creo que eso es un concepto importante que lo debemos tener claro. La persona de integridad es una persona reflexiva. Cuando tú le preguntas algo, si lo puede hacer, él piensa antes de comprometerse, quizá te pida tiempo para darte la respuesta, porque su integridad demanda que cuando él te dice que sí, él cumpla con el sí que te ha dado. Y lamentablemente en nuestra cultura latinoamericana, es muy común que la gente te diga que sí para luego no cumplir. Eso Dios no lo aprueba, la palabra de Dios no lo aplaudiría, y yo creo que ninguna persona de integridad estaría de acuerdo con esa forma de ser, de comportarse, de vivir. Miguel, ¿tú piensas que una persona puede llegar a tener tanta integridad que en su vida cotidiana de repente llegue a decir que sí o que no? Y aun cuando esa respuesta o esa decisión que deba tomar pueda representar un riesgo para ella misma. Bueno, yo creo que en eso consiste la verdadera integridad, la integridad absoluta. Y es que la respuesta que yo te doy, Elaine, sí o no, no va a depender de si me afecta a mí positivamente o negativamente. Pues ya eso no sería integridad, eso es conveniencia y eso es interés propio y eso es egoísmo. No, la persona de integridad es capaz de tomar decisiones o dar un sí o dar un no, a sabiendas de que esa decisión le va a perjudicar, porque en eso consiste la integridad. Yo creo que un buen ejemplo de la palabra de Dios de nuevo es el rey David en un momento dado, cuando él sabe que el rey Saúl, bueno, David no era rey todavía, pero había sido ungido para ser el sucesor de Saúl. Saúl está persiguiendo, está envidioso, tiene celos de David, y David se lo encuentra en una cueva durmiendo. Y en ese momento lo que hubiese demandado, lo que hubiese pedido la forma de pensar del momento y del mundo de hoy en día, bueno, lo tienes ahí dormido y él te está persiguiendo, mátalo. Y David se rehúsa a ponerle la mano a Saúl precisamente porque lo entendía que era el hombre ungido por Dios para ser el rey en ese momento. Eso lo hizo él en perjuicio de él porque Saúl volvió a perseguirle. Esa decisión le iba a costar el que él tuviera que seguir huyendo de Saúl.
Y lo hizo porque la integridad demanda eso. Miguel, sigamos hablando de aspectos culturales. En nuestro país relativamente es muy común que cuando alguien hace una pregunta, muchas veces la otra persona responde de manera evasiva o responde con indirectas. Y hablando acerca de lo que es integridad, yo me pregunto, ¿no crees que en este caso la persona evasiva de repente responde indirectamente? ¿Podría ser considerada una persona de poca integridad? Yo creo que es todo parte del mismo síndrome. Claro que sí, una persona de integridad es una persona directa, no es una persona evasiva, como habíamos estado hablando anteriormente. Y yo lo quiero llevar aún más allá, Elaine, por prácticas que son muy comunes. Muchas veces la persona quiere una información. Yo quiero una información de ti, y entonces en vez de ir directamente donde ti, hacerte la pregunta directa para conseguir la información que quiero, yo trato de pescar la información. Entonces entro por la periferia y comienzo a hacerte preguntas a ver si finalmente yo puedo sacarte la respuesta. Eso es una falta de integridad enorme. Nosotros no podemos estar pescando información del otro. Yo quiero saber algo que tú conoces, yo quiero saber algo de tu vida, yo voy y te digo, Alaine, mira, con relación a tal cosa, yo quiero preguntarte tal cosa. Ahora, tú también, si eres una persona de integridad, no debiera ahora tratar de ocultarme la respuesta, sino que tú o me la das o me dices, ¿sabes qué, Miguel? Yo sé la respuesta a esa pregunta, pero yo no te la puedo dar. Y yo necesito aceptar simplemente esa respuesta de parte de ti, porque eso es lo que yo necesito respetar esa respuesta que me has dado. Todo eso está relacionado a la integridad, la manera como hablamos, como buscamos la información, lo que te decimos, lo que no decimos. Y cuando decidimos no darte la respuesta, ¿qué te digo al no darte? Si le das vegetales, vitaminas, frutas, minerales, ¿qué va a reflejar tu cuerpo? Solo una respuesta: vitalidad. Lo que tú entres en tu cuerpo necesariamente se va a reflejar afuera. Esto aplica también a tu vida. Esta responderá a lo que vayas ingresando en ella. Si andas en integridad, por ejemplo, la honestidad proporcionará confianza. No tendrás nada que esconder. Podrás andar sin temor, sin miedo a tropezar. La pureza te proporcionará paz. Tendrás una conciencia tranquila ante Dios y los hombres. Una paz que sobrepasa el entendimiento. Tus pensamientos serán sus pensamientos. El compromiso con tus valores traerá seguridad. Tendrás esa seguridad a la hora de decidir que tu panorama será tan claro como el mediodía, porque tendrás una base firme en la que apoyar tus decisiones. Y con la fe traerás esperanza a tu vida. Siempre tendrás la energía y ánimo para continuar, porque sabrás en quién has creído. Como Pablo, que al principio persiguió a los cristianos a muerte y después terminó escribiendo las siguientes palabras: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Tú ves? Pablo estaba claro. Porque si tú andas en integridad, de seguro se te nota. Pasa tiempo con Dios, deleítate saboreando su palabra. ¿Y tú qué dieta estás aplicando ahora en tu vida? Pues hoy te invito a comer saludable con Cristo Jesús. Hasta la próxima. En Paralelo. Miguel, en el bloque anterior te mencionaba a Daniel, uno de los profetas de Dios, que trabajó junto al rey de Babilonia y sin embargo, a pesar de este régimen corrupto en el cual tuvo que desenvolverse, lo hizo con una vida de integridad. Cuéntanos. Bueno, yo creo que Daniel es un personaje extraordinario, aunque cada individuo debiera ser, o cada hijo de Dios debiera ser tan extraordinario como Daniel, pero ese no ha sido el caso.
Daniel es uno de esos luminares del Antiguo Testamento y supo hacer algo que la mayoría de la gente no sabe hacer, y es caminar al lado del poder y mantenerse sin ser corrompido. Hemos dicho en el programa en otras ocasiones que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente, y sin embargo en el caso de Daniel eso no ocurrió. Déjame leerte un texto de Daniel, porque es un texto extraordinario de cómo este profeta de Dios supo caminar al lado del rey corrupto y no corromperse. Daniel 6:4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Esto es, buscándole falta en su vida de manera intencional, y aún así no pudieron encontrarle en ningún ámbito de su quehacer. Háblanos un poco de la historia detrás de este texto. Bueno, es que el texto nos habla de sátrapas, que no eran más que inspectores. Daniel es la mano derecha del rey. Estos sátrapas eran 120 que el rey había nombrado. Le tenían envidia a Daniel porque ellos tenían que reportar a Daniel. Tenían celos también, y Daniel es la persona de integridad y ellos no lo eran. Entonces ellos querían encontrar una falta con Daniel de tal manera que pudieran eliminar a ese Daniel, y sin embargo no pudieron hacerlo. Cuando ellos pudieron encontrar una falta con Daniel, tuvieron que idear un plan donde la fe de Daniel se viera comprometida, amenazada, y ellos, sabiendo que Daniel era un hombre de integridad y no iba a comprometer su fe, iban a encontrarlo entonces en falta. Y lo que idean es esta idea, lo que le traen al rey es esta idea, que se decrete una nueva orden donde a nadie, ninguna persona le puede orar a ninguna otra divinidad o a ninguna otra persona que no fuera el rey mismo. Bueno, pues Daniel no iba a hacer eso. Daniel entonces llega el día donde él sube a su casa, abre las 4 ventanas de su casa, se arrodilla y comienza a orar. Daniel ni siquiera trató de ocultar lo que él estaba haciendo, no dejó las ventanas cerradas, las abrió, y entonces encontraron a Daniel orando en violación del decreto. Increíble que para encontrar una falta con Daniel hubo que poner su religión a prueba, y entonces encontraron la falta. Regresando al texto que leíste, cuando hablas de Daniel, hablas de que en él no se encontró ninguna negligencia ni corrupción, que posiblemente se refiere a que no hubo malversación de fondos o a que no hubo una falta de fidelidad en el manejo de los asuntos del rey. Pero se me ocurre preguntarte acerca de la negligencia. ¿Podría esta ser considerada una falta de integridad? Claro, yo creo que hay mucha falta de integridad en la negligencia de los trabajadores en múltiples oficinas, y es muy sencillo de ver. Si yo te estoy pagando un salario para que tú hagas un trabajo en 12 horas, y ahora resulta que producto de tu negligencia tú requieres 20 horas para hacerlo, bueno, pues resulta que yo te he pagado 8 horas de más, porque ese trabajo debió haberse terminado en 12, no en 20 horas. Y lamentablemente mucha gente, muchas oficinas no hace su trabajo, lo hace con negligencia. El trabajo no queda listo al final de 30 días, lo cual requiere más trabajo, y estamos pagando más dinero de lo necesario. Toda esa negligencia es falta de integridad. Una persona íntegra hace su trabajo en el tiempo que se espera, a la manera que se espera y de la mejor forma posible. En ese mismo tenor de lo que es la negligencia, me gustaría traerte esta cita que encontré en uno de los libros de John Maxwell titulado Desarrolla el líder dentro de usted. Y la cita es la siguiente: no tiene precio el encontrar a una persona que toma responsabilidad, que le da seguimiento a las cosas hasta el final, el conocer a alguien que, habiendo aceptado la tarea, la completa de manera efectiva y concienzuda. Esta falta de seguimiento que hablamos en el programa, de hecho, que hicimos acerca de la excelencia y que caracteriza nuestra cultura, ¿crees que si nosotros elevamos nuestro nivel de integridad, entonces podríamos también disminuir lo que es el problema de seguimiento de tareas? Claro, porque si tú me pides a mí que completes, que hagas algo, bueno, yo necesito iniciar eso, y al mismo tiempo yo necesito darle seguimiento a lo largo del camino, de tal manera que al final del periodo de tiempo, cuando tú esperas el trabajo hecho, esté hecho precisamente por mi buen seguimiento. Lamentablemente, si hay algo que es un tendón de Aquiles en nuestra cultura latinoamericana, es que las cosas se comienzan, no se le da seguimiento, y luego yo quiero excusar el hecho de que no estuvo lista a tiempo. ¿Y cómo lo hago? Tú me dices, por ejemplo, mira, tú necesitas, Miguel, hacer tal trabajo. Yo te digo que sí, pero obviamente, como yo también tengo personas que trabajan para mí, yo le pido a mi asistente que me consiga X información. Entonces, dentro de una semana se supone que tú estás esperando la información. Tú me dices, Miguel, la información que yo te pido, ¿dónde está? Ah, bueno, yo se la pedí a Rosa.
Y yo pienso que cuando yo se la pedí a Rosa, mi responsabilidad terminó y que ahora es responsabilidad de Rosa contigo. No, tú no le pediste la información a Rosa, tú me la pediste a mí. Por tanto, era mi responsabilidad pedírsela a Rosa, conseguir la información de Rosa, entregártela a ti incluso antes de que tú la pidieras, pero cuando la pides, por lo menos, ya yo debo tenerla. Y muchas veces nosotros pasamos la responsabilidad al otro y tan pronto se la pasamos al otro, pensamos que ya terminó nuestra responsabilidad. No, eso también es una falta de integridad. Y en este segmento de Así Dicen, contamos con la presencia del pastor Salvador Gómez de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, quien nos estará hablando acerca de un valor tan escaso en la actualidad como es la integridad. Bienvenido, pastor. ¿Cómo se define la integridad? Integridad es el sentido de consistencia con el cual un hombre puede vivir en todo momento, en todo lugar. Me refiero al hecho de que nosotros no somos una persona en la calle, otra persona en el hogar, otra persona en la iglesia. Nosotros somos un ente completo donde quiera que nos encontremos, delante de cualquier persona que nos encontremos, somos la misma persona. Y en ese sentido, la integridad es un elemento de valor, es un elemento de carácter que está en crisis hoy en día. Un cristiano está llamado a ser delante de los demás lo que él es delante de Dios. Por eso que lo que somos en oración, eso es lo que somos realmente. Lo que nosotros somos en nuestra soledad, lo que hacemos con nuestro tiempo, lo que hacemos con nuestro dinero, lo que pensamos, lo que nos motiva, eso es lo que somos. No lo que yo departamentalice de mi vida en un momento dado. ¿Cuáles serían algunos beneficios de caminar en integridad? Nosotros vivimos en integridad y vamos a vivir en seguridad. La seguridad de yo saber que ando agradando a Dios donde quiera que yo me encuentre. Hay algunas anécdotas que podrían arrojar luz en cuanto a esto. Se cuenta el caso de una madre que supo que su hijo que estaba en la marina había tenido un inconveniente, un problema y había sido rescatado de las aguas y porque se le había arrojado un salvavidas y él pudo salvarse. Luego se pudo rastrear el origen del salvavidas, dónde se fabricó, y resultó ser que ese salvavidas se fabricó donde trabajaba su madre. Y no solamente se rastreó hasta la fábrica donde trabajaba su madre, sino que la numeración y referencia era porque ella misma había trabajado en ese salvavidas. Y el salvavidas trabajó a la perfección como estaba supuesto a hacer. ¿Qué hubiera sucedido si esta madre hubiera sido alguien que trabajara en algunos momentos correctamente porque el jefe la estaba viendo y en otros momentos descuidadamente porque no habían ojos sobre ella? La vida de su hijo hubiera podido sufrir un riesgo, hubiera podido perder a su hijo. El trabajar en integridad nos garantiza que siempre vamos a hacer lo que hay que hacer, sean que haya ojos delante de nosotros o que no. El jefe esté o no esté, mi madre, mi padre estén ahí o no lo estén. La integridad me hace vivir confiado y seguro. En su opinión, ¿cuáles factores han contribuido a la crisis de integridad de nuestros días? Ya no importa tanto si nosotros estamos criando hijos que van a ser responsables, que van a ser diligentes, que van a ser amables. Lo que les importa a los padres es tener hijos con un futuro asegurado económicamente hablando. Y no importa los medios para los fines que ellos se han propuesto. Por lo tanto, ya nosotros los padres nos vemos en una crisis de valores que está produciendo una falta de integridad. Eso llega a todos los niveles. Lo vemos a nivel público, a nivel político, a nivel empresarial, en todos los niveles encontraremos escándalos por esta falta de integridad que comienza en la niñez, en la forma en que los padres están criando a sus hijos. La falta de integridad tiene un costo muy alto para la sociedad. ¿De qué manera los padres pudieran contribuir a formar un carácter íntegro en los hijos? En la consistencia o la falta de hipocresía con la que criemos a nuestros hijos, va a tener un rol importante. Nuestros hijos no pueden ver que tenemos un estándar para ellos y un estándar distinto para nosotros. Si ellos huelen
que nosotros nos damos licencias para ciertas cosas, ellos aprenderán muy rápidamente que ellos también tienen derecho a esas licencias. Por ende, no tenemos valores que cultivar en nuestros hijos, ellos vivirán sin valores. Se criarán sin valores, no les importará la honestidad, la gentileza, la bondad, sino que vamos a ser parte de la selva en la que cada quien tiene que vivir defendiendo su supervivencia. Miguel, en el bloque anterior te hacía el comentario, ahora te hago la pregunta formalmente. ¿Cuál entiendes tú son las dos grandes áreas donde el ser humano experimenta falta de integridad? Bueno, definitivamente que en el área financiera hay un gran problema. Yo creo que hay mucha gente ganando dinero ilícito por un lado, pero por otro lado tú tienes gente ganando dinero lícito y gastándolo de una manera ilícita o por lo menos no moralmente, porque cuando yo entro en grandes deudas que comprometen luego el futuro de mis hijos, la educación de mis hijos, la comodidad de mis hijos, pues yo no estoy actuando con integridad. Por otro lado, cuando yo incurro también en grandes deudas que luego no puedo cumplir a tiempo, bueno, pues obviamente al no cumplir con esos compromisos también estoy incurriendo en una falta de integridad. De manera que eso es un área significativa. El pago de impuestos que mucha gente no hace es una falta de integridad. Te das cuenta que esto es un gran problema. Pero luego tú tienes un problema que yo creo que ha sido de toda la vida, pero es mucho peor ahora. Y es lo que es la falta de fidelidad de los individuos en sus relaciones con los demás, comenzando con su esposa. El índice de infidelidad es altísimo. Eso es una falta de integridad de cualquier ángulo que tú lo puedas ver. Pero no es solamente infidelidad hacia las esposas. Hoy en día no hay lealtad hacia los amigos. Los amigos se venden, los amigos se traicionan. Los amigos, tú entras en competencia con ellos simplemente por dinero. No hay lealtad. Hacia los hijos no hay lealtad. Las personas se divorcian independientemente del efecto, del daño que le pueda producir a sus hijos. Y todo eso es grave a la hora de nosotros evaluar la condición de la sociedad. De manera que para mí, las dos áreas que pudiéramos decir son principales, finanzas y lealtades. Lealtades a esposa, amigos, hijos. Es más, lealtad a las instituciones no la hay hoy en día. En el pasado la gente sabía trabajar 15, 10, 20, 30, 40 años por una institución. Por lealtad, eso no existe hoy. ¿Tú crees que sea posible que una persona observe integridad en un área de su vida y falta de integridad en otra área? Bueno, eso ocurre, pero eso no es integridad, porque cuando hablamos de integridad estamos hablando de un concepto que envuelve la persona total, la persona completa. Yo no puedo decir o hablar de una persona que tiene integridad cuando yo sé que en esta área de su vida él no la tiene. Yo pudiera ser, por ejemplo, fiel a mi esposa. Y en esa área entonces se puede hablar que tengo integridad como esposo. Pero luego resulta que en el manejo de los fondos de mi oficina o el pago de mi impuesto yo lo hago de una forma irresponsable, lo hago de una forma ilícita. Entonces ahora de repente no tengo integridad en esa otra área. Integridad, de nuevo, el concepto es ínteger sin grietas. Pero yo tengo grietas en un área si estamos hablando de integridad parcial. De manera que no, cuando hablamos de una persona de integridad, estamos hablando de una persona que todas sus áreas él la tiene hasta donde humanamente es posible, caminando de manera responsable y de manera moral, ética. Decías al principio que la integridad puede ser reconocida aún por tus enemigos y de ser así entonces creo que la integridad debe ser un valor que tiene sus riesgos por el alto precio que tienes que pagar por ella, pero que también tiene sus bendiciones, ¿no crees? Claro, definitivamente que sí. Yo creo que la integridad tiene múltiples beneficios. Uno de esos beneficios es que tú te conviertes en una persona de credibilidad. ¿Y qué ocurre cuando tú tienes credibilidad? Bueno, en primer lugar, los demás están más dispuestos a escuchar lo que tú tienes que decir porque tú eres una persona creíble. Bueno, si los demás están más predispuestos o más dispuestos a escuchar lo que yo tengo que decir, ¿qué eso va a terminar causando? Tú vas a terminar causando un impacto en ellos, lo cual la no integridad no te permite hacer. Ese es otro de los beneficios de caminar en integridad de corazón. Lamentablemente mucha gente asiente algo, está de acuerdo con algo y luego cuando le toca vivirlo hace todo lo opuesto. Y mira una advertencia que nos hace Santiago en el capítulo 1, versículos 22 y 25. Dice, o al 25, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida qué clase de persona es.
Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en lo que hace. La bienaventuranza, la bendición, depende de que yo haga lo que escucho, ser un buen oidor y un buen hacedor. Eso es lo que mucha gente no hace, porque se percata que después de haber oído y de haber aplaudido algo, cuando lo voy a hacer, pero eso me va a costar, pero eso tiene un precio y ahora yo no lo quiero pagar. Has mencionado ese tipo de personas que es muy común en nuestros días, que escuchan, que asienten con su cabeza, que supuestamente entendieron, pero que sin embargo cuando van a la práctica no hacen lo que supuestamente han entendido. ¿A qué crees tú que se debe esta conducta? Bueno, yo creo que ahí pueden mencionarse o pueden influir varios factores. Número uno, quizá la persona en ese momento formó una opinión con la cual estuvo de acuerdo, pero él no tenía una convicción. La opinión es algo que tú sostienes, la convicción es algo que te sostiene a ti. Y la convicción es el resultado de yo haber oído algo, haberlo reflexionado, haberlo pensado y haberlo introyectado y haberlo hecho parte de mi vida. Eso es lo que mucha gente no tiene, eso es uno. Dos, lo que acabamos de mencionar, gente que no quiere pagar el costo. A la hora de ir a implementar lo que había aplaudido y aprobado, se da cuenta que hay un precio que pagar y no lo quiere hacer. Y tres, hay personas que simplemente asienten porque alrededor lo están viendo y él quiere lucir bien. Pero al final de cuentas, él no tenía la intención de con el corazón estar de acuerdo con eso que se estaba diciendo y quería simplemente lucir bien. Ahí tú tienes una combinación de cosas y hay otros probablemente. Durante toda esta serie hemos estado hablando de integridad y otra manera de hablar de la integridad es hablar de santidad. Y en este caso queremos recomendar un libro sumamente pequeño pero de mucha importancia y de mucho impacto ya en el mundo cristiano por años, escrito por un hombre muy conocido también en ese mundo, Jerry Bridges. Y él escribió un libro que se llama En pos de la santidad. Es un libro pequeño, práctico, pero con grandes verdades, sumamente profundas en algunos casos, muy prácticas en otros. Y la realidad es que mucha gente no sabe cómo cultivar su santidad, no sabe cómo luce, no sabe cuándo no la tiene. Y una de las cosas que Bridges nos ayuda a ver precisamente es eso, ver cómo luce la santidad, cómo yo puedo cultivarla, de qué cosas yo tengo que mantenerme alejado. Cuáles son las cosas que Dios aprueba, cuáles cosas Dios desaprueba, de una forma sumamente práctica. Y lamentablemente tenemos que recordar que no es suficiente con comenzar bien, yo necesito terminar bien. Y aunque hablamos de integridad, en último caso, la palabra bíblica muchas veces es santidad. Dios nos dijo, sed santos porque yo soy santo. Y cuando yo no lo soy, yo estoy violando su carácter, violando su ley, e inmediatamente entonces cultivando consecuencias que tarde o temprano me han de llegar, porque Dios ha dicho que Él no ha de dejar impune al culpable. Bridges yo creo que tiene la autoridad para hablarnos de cómo caminar en santidad de corazón. El próximo libro, de nuevo, no todo lo que podemos recomendar aquí está traducido al español, algunos eventualmente se traducen. Es un libro de un autor norteamericano, es un pastor en Texas de nombre Tony Evans, y el libro se llama No More Excuses, o No Más Excusa. Entonces cada capítulo se llama exactamente No Más esto, No Más de aquello. El primer capítulo habla de no más esconder el pasado, luego habla de no más permitir la inmoralidad, no más el comprometer tu integridad, no más el tener matrimonios de segunda clase. Y así sucesivamente, Tony Evans cubre una enorme cantidad de temas donde con frecuencia el hombre, porque este es un libro escrito mayormente para hombres, compromete su integridad en múltiples áreas, algunas de las cuales fueron aludidas durante el programa. Y lo que Evans está tratando de decirnos es, cuando comprometemos la integridad en esas áreas, no podemos racionalizar el pecado, no podemos crear excusas. Y de ahí entonces que el libro se llama No Más Excusas. Se acabó el yo querer justificar lo mal hecho. Si usted habla inglés, yo creo que usted puede ser beneficiado. Le va a gustar leer este libro, sobre todo si usted tiene una decisión de caminar mejor o caminar bien de aquí en adelante en su vida. No más.
Miguel, en el bloque anterior te comentaba que muchos comienzan bien, sin embargo, a lo largo de sus vidas o en el trayecto final o a la mitad, terminan experimentando falta de integridad en sus vidas. ¿Por qué crees tú que se debe esto? Bueno, yo creo que hay múltiples factores que pueden influenciar, pero déjame mencionarte algo que yo vi en una ocasión pasando los canales de televisión y de repente me encuentro con los últimos 5 minutos de una película que me llamó la atención. Se llamaba en inglés The Mayor o el gobernador o el alcalde, dependiendo de cómo lo traduzcamos. Pero interesante porque en la película aparentemente este es un hombre que había caminado, yo no vi toda la película, solamente los últimos 5 minutos, pero aparentemente por lo que escuché, este es un hombre que había caminado bien toda la vida y de repente, y que peleó en contra o batalló en contra de la corrupción y de repente él mismo terminó siendo un corrupto. Y alguien lo está entrevistando, hablando con él al final y le dice al mayor, explícame una cosa, ¿cómo un hombre como tú que ha caminado por tanto tiempo en integridad, de repente termina como terminaste? Y él le dice, mira cuál es el problema. Tú tienes un momento en tu vida en que tú conoces perfectamente bien dónde está la línea y tú tratas de mantenerte de este lado de la línea. Y un día, producto de caminar cerca de la línea, tú cruzas la línea y te das cuenta que la cruzaste y te devuelves. Entonces luego tú sigues caminando y otro día te acercaste a la línea, la cruzaste de nuevo y una vez más te devuelve. Pero producto de hacer eso múltiples veces, llega un momento en que tú no sabes dónde está la línea. La línea se hace borrosa. Yo creo que eso es exactamente lo que le pasa a mucha gente. Se acerca a la línea que no debe cruzar. Es una línea borrosa. La línea se hace borrosa y coquetea con el pecado, coquetea con lo mal hecho. Y lamentablemente, si hay algo que nosotros podemos o debemos recordar, es que Dios tiene una línea que no puede ser cruzada porque una vez cruzada no hay vuelta atrás. Nosotros vemos eso en la vida de, por ejemplo, Moisés mismo. Un momento dado en que pecó contra Dios en medio de su ira, cruzó la línea y Dios le impidió, después de 40 años de servicio fiel, no entrar a la tierra prometida. Hay líneas que no pueden ser cruzadas, porque si son cruzadas no hay vuelta atrás y solamente Dios sabe cuándo está ese tiempo. Miguel, mucha gente es capaz de mantener una integridad cuando no están presionados, pero cuando se les presiona, ya sea porque la oferta económica es muy grande o porque la oferta del sexo opuesto fue muy significativa, entonces esa falta de integridad en su interior los hace colapsar y terminan entonces comprometiendo lo que es su integridad. Bueno, yo creo que tú necesitas varios elementos en su lugar. Por un lado, tú necesitas una fortaleza de carácter, una santidad de carácter que mucha gente, aún dentro de las filas cristianas y a veces aún dentro de los líderes cristianos, no han hecho, y es cultivar el carácter. De hecho, un psicólogo de Harvard que hemos mencionado en más de un programa, creo, en ocasiones anteriores, habla de que aquellas personas que escalan la cima del éxito sin cultivar el carácter van de cabeza al fracaso, porque ellos no pueden sostenerse en medio del aplauso, del éxito, de las multitudes, de la popularidad. El carácter no tienen fortaleza para ser sostenido. Pero esa fortaleza de carácter le da una relación con Dios, una relación estrecha, vibrante, continua con Dios, que te mantiene entonces con temor de Dios, un temor reverente, un respeto, una reverencia hacia Dios, hacia su ley, pero un miedo también sano a sus consecuencias. Cuando esas cosas no están presentes, pues a mí se me olvida que yo voy a hacer, a mí se me va a pedir rendir cuentas y que va a haber una consecuencia por mi pecado. Y llega un momento entonces en que yo cruzo la línea, en que yo me tomo riesgo que no debí y termino pagando consecuencias muy grandes que a veces la pago yo y la paga mi próxima generación, o la paga la institución para la que yo trabajé, o la iglesia que yo pastoreaba, o la paga toda mi familia. El pecado, nadie peca en privado, todo el mundo Definitivamente. tiene una consecuencia del pecado del otro. Miguel, hacia el final de esta entrega, ¿cómo nos despides en el día de hoy? Bueno, quizás haciendo un llamado a la reflexión de nuevo a una sociedad que vive sin integridad, una sociedad que no valora la integridad porque como ha sacado a Dios de en medio, ha sacado los valores de en medio, pues la integridad ha perdido su valor. Y sin embargo, lo que nosotros estamos sufriendo hoy en día no es nada más y nada menos que consecuencias de vivir sin integridad. La integridad debe ser algo que es cultivado desde la infancia, en el joven.
Pero tiene que ser cultivado en la casa. Muchas veces la iglesia no puede hacer lo que en el hogar no está ocurriendo. Y muchos padres quisieran coger los hijos, soltárselo a la iglesia, o soltárselo a los colegios para que ellos me los críen. Y entonces luego nos quejamos cuando el hijo no se comporta bien porque el colegio o la iglesia no está haciendo su trabajo. Si usted no hace su trabajo en el hogar, si usted no hace su trabajo como padre o como madre, no hay manera de que la iglesia le pueda suplir la falta que usted está produciendo en sus hijos. La iglesia o el colegio o ambas cosas solamente están ahí para suplir una parte después que usted ha suplido la suya como padre o como madre. De manera que cuando nosotros hablamos de un hijo, en nuestra nación se le dice a hijo a veces desobediente, tú eres un malcriado, por decir malcriado. Los padres que recuerden lo que eso significa, malcriado. ¿Quién lo crió? Bueno, yo como padre. Exacto. Tú eres el responsable de su mala crianza. Y yo creo que eso entonces es una reflexión precisamente de cómo los padres han ido. Obviamente no todo es 100%, conocemos padres que han hecho un buen esfuerzo, un gran esfuerzo y los hijos también se han desviado. Pero hay explicaciones para eso también, aunque quizá yo no la conozca en el momento. Pero comience usted a hacer su parte desde pequeño. Nosotros como iglesia, nosotros como predicadores o como charlistas, dependiendo, trataremos de hacer nuestra parte, de presentar los valores de Dios y ojalá usted pueda creerlos y abrazar a ese Dios que puede sostenerlo en medio de la crisis. Con tus palabras llegamos al final de esta entrega, Miguel. Muchísimas gracias por tus valiosos aportes sobre este tema. Bueno, gracias a ti. Siempre es un placer poder compartir la verdad de Dios contigo, con usted o con cualquier otra persona que esté dispuesta a oírla. Así es. A ustedes, amigos televidentes, la invitación para que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.